Bueno, vamos a hablar de las coberturas con derivados. Entonces, lo primero que es necesario hablar en este momento es definir un concepto muy utilizado en estos mercados, que es el concepto de subyacente. Básicamente, ¿qué es el subyacente? Es la especie o el producto en nuestro balance o en el producto financiero sobre el cual tenemos una exposición de riesgo. Es decir, sobre el cual podemos generar una pérdida en nuestro mercado. Entonces, hoy en día el de moda, pues, que ha sido este mesecito, que es un mes para olvidar, es el precio del dólar. Entonces, este sería un subyacente, pero también está pasando con las tasas de interés, también está pasando con la rentabilidad en las acciones, también está pasando con los precios de los commodities como los productos agroindustriales o el precio del petróleo, por ejemplo. Entonces, estamos al vaivén de la oferta y la demanda de lo que ocurre en cualquier parte del mundo y pues nos afecta directamente en nuestros balances, en nuestras compañías. Esto es lo que llamamos el subyacente. Y es sobre cualquiera de estos elementos que podemos construir un derivado o negociar un derivado o aquel instrumento financiero que se llama derivado. Ahora, ¿qué es un derivado? Pues son aquellas operaciones en las cuales nosotros podemos negociar sobre ese subyacente con un plazo de cumplimiento futuro. Es decir, la transacción se va a cumplir en un plazo usualmente mayor a 3 días. O sea, el spot o operaciones de contados de 1 a 3 días, mientras que las operaciones a plazo son de 3 días en adelante y de hecho pueden ir, y hay operaciones a 30 años, 20 años, 25 años, que son muy necesarias para hacer viable muchos negocios o muchos, por ejemplo, contratos de infraestructura, ¿correcto? ¿Qué ventaja tiene el producto derivado? Pues que no requiere una inversión inicial importante. Y en algunos casos, como en el caso de futuros o algunos productos que se tramitan en bolsa, pues requieren una inversión inicial muy pequeña, que es básicamente la garantía que está respaldando esa transacción. Pero para poder negociar el derivado, no necesariamente necesitamos hacer el pago total de la operación o de la transacción que necesitamos cubrir. Entonces tenemos el subyacente, que es digamos, la especie o el producto sobre el cual vamos a hacer una cobertura o una especulación, y lo hacemos con operaciones de derivados, que básicamente son 4 los derivados de los cuales vamos a mencionar acá en este tiempo. Y son los forward, los futuros, las opciones y los swaps. ¿Okay? Si bien estos productos funcionan en el mundo hace muchos años, en Colombia son relativamente nuevos y están tomando cada día más fuerza, cada día están tomando mucho más fuerza. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar para qué sirven los derivados. Los derivados, pues, pueden ser utilizados para especular. Y de hecho, hay un estímulo de que entren muchos especuladores a un mercado, porque son aquellos los que absorben el riesgo que la persona que está en una posición no quiere asumir. Entonces, en la medida en que existan muchos participantes, especuladores, pues el negocio va a ser mucho más viable o mucho más rentable o va a haber muchos participantes. ¿Quién es el especulador? El especulador es el que va al mercado con el fin de ¿qué? De tener una utilidad frente a una expectativa del mercado. Si alguno de nosotros hubiera dicho a principio de año, mire, en Colombia pues vamos a tener unas elecciones en donde hay mucha polarización, donde según las encuestas puede ganar o puede ganar A o B, hay mucha incertidumbre, ¿sí? Hay un problema de pospandemia, hay un riesgo de inflación, hay un problema de que no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, si va a haber crisis, si va a haber recesión o si va a primar mucho más la inflación, etcétera. Entonces todas esas expectativas nos hubieran dicho, lo más probable es que el precio del dólar suba y las acciones bajen, ¿sí? Y las tasas de interés suban. Entonces yo voy a aprovechar o beneficiarme de esas expectativas que tengo. ¿Y yo qué haría? Hubiese hecho una compra de divisas, una compra de dólares, hubiese podido, por ejemplo, tomar posiciones cortas o posiciones negativas o posiciones vendidas en títulos, en tasas de interés, ¿sí?
porque seguramente los precios del dólar iban a subir, las tasas de interés iban a subir, se iban a desvalorizar las inversiones, etcétera. Entonces, esa hubiera sido una posición especulativa que hoy haría que tuviese más dinero, que hubiera tenido utilidades. Pero también existe la posibilidad de que tuviera pérdidas. Y precisamente la característica del especulador es eso. Toma una posición esperando ganar, pero ¿qué puede ocurrir en el mercado? Que pierda. Entonces, eso puede pasar. Pero en la medida que existan muchos especuladores, el riesgo se atomiza en todo el mercado. Entonces, esa es una operación especulativa, y que los derivados pueden ser usados para ello. Pero existe otra posibilidad que es el arbitraje, otra posibilidad de ganar dinero a través del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Pues básicamente existe en la teoría económica el concepto de que los bienes deben de tener el mismo precio en diferentes mercados, siempre y cuando exista una libre movilidad de capitales o no existan normas que restrinjan o impidan la libre movilidad de los recursos, de los bienes y de los capitales. Entonces los bienes deben de valer lo mismo, ¿sí? Si existe diferencia de precios por algún motivo, por esa imperfección, pues el arbitrajista lo que hace es comprar donde está barato y vender donde está caro. Pues para colocar un ejemplo, hay personas dedicadas hoy en día, bueno, desde hace muchísimos años, a hacer arbitraje entre los precios de las acciones de Bancolombia, por ejemplo, que se negocian en Colombia, y las que se negocian en Nueva York, ¿sí? Los ADRs. Entonces, básicamente son las mismas acciones, porque las acciones que representa la misma empresa. Entonces, deben valer lo mismo, solo que aquí en Colombia en pesos, Estados Unidos en dólares. Entonces, si son mercados que se mueven, lógicamente, por lo que no están conectados, se mueven en momentos o precios diferentes, puede haber una imperfección que haga que los participantes salgan a comprar donde está barato y vender donde está caro. Y otra vez el mercado tienda a equilibrarse. En cualquier cosa hoy en día se puede hacer arbitraje, no solo en los mercados financieros, sino pues en los mercados de comercio. Si un bien tiene diferente precio, uno en Bogotá y otro en Medellín, pues lo que haría el especulador es comprarlo en Bogotá si está barato y venderlo en Medellín, y simplemente le tiene que adicionar el costo de transporte. Eso es la teoría sencilla del arbitraje. Y existe mucha posibilidad de arbitraje por estos días en las tasas de interés. ¿Por qué? Porque los capitales golondrina van a buscar las mayores rentabilidades y pueden ir a tomar recursos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos no tanto ahora, en Europa o en Japón, y venir a invertirlos aquí en Colombia en pesos, pero para ello van a usar operaciones de cobertura. O sea, están arbitrando, pero también haciendo cobertura. Simplemente se endeudan en yenes, hacen una cobertura allí en dólar, luego una cobertura peso dólar, y vienen a invertir aquí en tasas de interés, donde las tasas de interés en Japón eran cercanas a cero, y aquí pues están subiendo los TES por el orden del 14%. Entonces existe una posibilidad que haciendo la operación completa, de endeudarse en yenes, cubrir las monedas, invertir en tasas de interés en Colombia. Y eso es lo que hacen los fondos, los grandes fondos de inversión, que pueden traer capitales bajo ese criterio, o caso contrario, ojalá no pase, se vayan los capitales, porque ya la rentabilidad no les da, y por eso puede ocurrir esta posibilidad de arbitraje. ¿Ok? Aquí hay varios, bueno, podría haber infinidad de número de posibilidades de arbitraje, pero si nosotros tenemos claro estos conceptos, podríamos beneficiarnos de ellos. Y nos vamos a centrar en las operaciones de cobertura. Básicamente, ¿cuál es la filosofía de una operación de cobertura? La filosofía de una operación de cobertura es simplemente administrar el riesgo de precio. O sea, yo hago una operación de cobertura con el fin de evitar una pérdida de precio. Es decir, yo creo que, por ejemplo, si tengo una deuda en dólares, pues no sé qué va a pasar con el dólar cuando vaya a pagar la deuda, a qué precio lo compre, ¿sí? Entonces, para poder asegurar el valor en el flujo de caja, voy a hacer una operación de cobertura e iría a comprar en los mercados de derivados, en un forward, en un futuro, hacer la cobertura del valor de esa deuda
fijar el precio, ya saber cuánto voy a pagar y voy a estar tranquilo, voy a dormir tranquilo, ¿correcto? Entonces, el uso de los derivados para hacer cobertura es evitar un riesgo de pérdida generado por fluctuaciones en el precios del mercado, ¿correcto? Y otra manera de decirlo es asegurar el valor en el flujo de caja, ¿ok? Entonces, es importante tener claridad por qué razón voy a ir a hacer una operación en el mercado de derivados, o también podría hacerlo en el mercado spot, pero usando los derivados puedo hacer cualquiera de las tres transacciones: operaciones de cobertura, operaciones de arbitraje o operaciones con el fin de hacer especulación. Importante que la persona que lo hace, hace estas transacciones, sepa para qué lo hace. Y ha habido muchos casos en el mundo financiero de eventos donde creían que estaban haciendo cobertura y era una operación especulativa. ¿Por qué? Porque estaba abierta, usando el término, estaba abierta y podía estar generando una pérdida potencial por no haber hecho bien la operación de cobertura. ¿Ok? Bueno, aclaremos un poco más ese tema de las operaciones de cobertura, porque nos vamos metiendo un poco en ese mundo. Y aquí tengo una gráfica muy sencilla, muy utilizada aquí para explicar esto. Y es aquí en este eje, en el eje Y, tenemos las utilidades, la zona de utilidades o la zona de pérdidas, como podemos ver. Y en el eje X vamos a tener el precio. Entonces, si yo tengo una posición corta, o yo tengo una posición corta, cuando sobre ese subyacente o sobre ese índice pasa lo siguiente: si el valor de ese índice sube, me genera una pérdida en mi balance. Si el valor de ese activo, ese índice o ese subyacente baja, me va a generar una utilidad, ¿correcto? Entonces, esa sería una posición corta. ¿Qué ejemplos podemos tener? Deudas en dólares, cuentas por pagar en dólares, si estoy hablando de un riesgo de tasa de cambio. Pero si estoy hablando de un riesgo de tasas de interés, por ejemplo, las personas que hoy en día tienen deuda a tasa variable, ¿sí? Si estamos hablando en pesos, entonces podríamos decir, tenemos una deuda en tasa, bueno, en DTF que ya tiene que desaparecer, o en IBR, o tenemos una deuda en IPC, pues claro, en la medida que el IPC suba, pues vamos a tener que pagar más intereses, nos va a generar una pérdida en el balance. Si el IPC baja o la IBR baja, pues, entonces podemos tener una utilidad. Entonces, esto que tenemos acá, esta línea roja continua, es una posición corta. ¿Ok? También tiene posición corta y por eso quiero resaltar esto y la importancia de que ustedes como financieros sean conscientes de esto en sus balances. También tienen posición corta, por ejemplo, los que consumen productos importados agroindustriales, los que alimentan los pollos, ¿sí? Los los fertilizantes. ¿Por qué? Porque pues siempre van a tener que comprarlo importado y pues siempre van a tener que pagar. Entonces van a necesitar, cada vez que sube el precio, pues van a perder. Y eso es algo que no puede hacer nada. No, hay mecanismos de cobertura que podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, la línea roja es una posición corta donde estoy cubriéndome ante un incremento en los precios. ¿Qué es una cobertura? Pues esta posición natural o una posición corta que tengo en mi balance, voy a tomar una posición larga, que es la línea punteada azul, que ven en la parte izquierda, contraria. Entonces, si yo estoy corto, yo voy a comprar en derivados. Perdón un segundo que se me movió acá. ¿Listo? Entonces, estos son las posiciones cortas. Una posición larga será lo contrario, cuando en mi balance yo tengo el subyacente y espero que el precio suba, y si el precio sube voy a ganar, pero si el precio baja voy a perder, ¿sí? Entonces los exportadores, por ejemplo, ¿sí? O las personas que tienen ingresos en dólares, pues están expuestos a que el precio del dólar baje. Por estos días no se ha dado, pero puede pasar, ¿sí? Si pasa algo, se calman los mercados, ingresan flujos de capitales, bueno, etcétera, ¿sí? O monetizan recursos que están en el exterior y los traen acá y el precio del dólar cae, pues esa persona pues va a tener pérdidas porque el precio del dólar cae,
y esperaba venderlos cercana a los 5.000 y lo puede vender a 4.800. De hecho, la semana pasada llegó por ahí, 4.750. Entonces, en 2 días se cayó 250 pesos el dólar y caramba, los que tenían posiciones en dólares perdieron dinero y los que tenían deudas en dólares pudieron respirar mejor. ¿En qué podemos estar largos? Pues en lo que nuestro balance, el cambio de precio, nos genere utilidad cuando aumente el precio, estamos largos. Y caso contrario, entonces, ¿quién está largo en petróleo en Colombia? Ecopetrol. ¿Por qué? Porque tiene su producción de petróleo y depende de lo que le pase al precio. Si el precio baja, todos vamos a llorar, ¿correcto? Pero también todos los que tienen, por ejemplo, aportes en un fondo privado de pensiones, pues como los fondos invierten, por ejemplo, bastante de sus ahorros los invierten en deuda pública, en test de deuda pública, la deuda pública se está desvalorizando, cada día vale menos, entonces sus aportes van a disminuir su valor. Entonces están en posición larga en TES, por tener plata en un fondo de pensiones privado, y están perdiendo dinero, se está desvalorizando su inversión. O para no ir más lejos, pues Dios nos ampare, pero ojalá no pase, que el precio de las viviendas fruto de una potencial recesión y en Estados Unidos sí que se cree que va a pasar, pero bueno, espero que no pase aquí en Colombia y parece que no, pero si tenemos inmuebles y el precio de la vivienda cae de precio, pues estamos en una posición larga porque somos dueños de inmuebles y nuestro inmueble va a valer menos, el apartamento vale menos, la casa vale menos, la bodega vale menos, ¿ok? Entonces, importante, y me detengo aquí bastante, es porque pasa mucho que las empresas no son conscientes de sus posiciones cortas y sus posiciones largas en el balance y como no son conscientes, no lo gestionan, porque la cobertura no es estar en ceros, como aquí nos muestra la gráfica, lo ideal, no es eso lo ideal, sino ser conscientes del riesgo y que ya la gerencia tome la decisión de esas pérdidas potenciales que puede tener, cómo la gestiona, cubriéndose totalmente, parcialmente, o una decisión es no cubrirse, ¿ok? Pero lo importante y que quiero resaltar y que nos queda a todos es siempre ser consciente de los riesgos potenciales que tenemos en nuestro balance. Bueno, como el tiempo no nos ayuda, vamos directamente a los derivados. Entonces, existen 4 tipos de derivados básicos, o se les conoce como plain vanilla, que son usados en los mercados. Entonces, básicamente, los derivados básicos son 4. Los forward, los futuros, las opciones y los swaps. ¿Ok? Cuando inicia un mercado de derivados en una economía, como pasó en Colombia, pues el primero que va a surgir o el primero que se hace es el forward. Y sobre él, digamos, de hecho, se empiezan a construir los demás derivados. ¿Qué es un forward? Básicamente es un contrato bilateral en el cual las dos partes se comprometen una a comprar y otra a vender a un precio definido desde el inicio de la transacción para que sea cumplido en el futuro, para que en el futuro se intercambien los activos. En ese contrato se definen todos los términos y condiciones del negocio. Pues, por ejemplo, ¿qué se va a definir? Se va a definir qué estamos comprando o vendiendo, cuál es el activo subyacente, cuál es el precio de compra o de venta futura, la tasa forward, el monto que se está negociando. Entonces, en un forward las dos partes se ponen de acuerdo en cuánto necesitan negociar. Por ejemplo, $453,210. Ese es con centavos y todo, ¿no? Entonces, pueden hacerlo. Lo importante es que comprador y vendedor se pongan de acuerdo. Fecha de vencimiento de la transacción, la fecha que los dos acuerden, y la forma de liquidación del contrato. Aquí nos vamos a detener un poquito. Y es que todos los derivados, no solo el forward, sino todos los derivados se pueden cumplir cuando se vence de 2 maneras. Uno, intercambiando los activos, que se conoce como delivery o entrega física. Si estamos hablando de un forward, entonces la gente dice un forward delivery. Y en ese contrato, entonces, el día que se vence, por ejemplo, si yo dije voy a comprar los dólares para diciembre 15 y me los y quiero que el contrato sea delivery, pues en diciembre 15 me entregan los dólares
lo giran a mi cuenta, los dólares, y yo a su vez ese día tengo que pagar los dólares. ¿A cómo? Al precio que establecimos desde el inicio del negocio. ¿Ok? Y que uno diría que es la lógica de los derivados cuando arranca. Pues sí, arrancan siendo delivery, pero cuando los mercados van evolucionando, tienden a volverse non-delivery. ¿Qué es non-delivery? Es cuando yo simplemente, el día del vencimiento de la operación, no intercambio los activos, sino que calculamos la diferencia entre el precio que pactamos los dos, el precio negociado, y el precio pactado. El precio pactado que negociamos, perdón, y el precio de mercado. Entonces, supongamos que dije, voy a comprar dólares para diciembre a 5,050 y quiero por $1,000,000 y quiero que ese contrato sea non-delivery. Entonces, el 15 de diciembre negociamos donde yo compré $1,000,000 a 5,050. Llegado diciembre 15, si es una operación non-delivery, ¿qué vamos a hacer con mi contraparte? Mire, hoy diciembre 15, el dólar está a 5,100 y yo compré dólares a 5,050. Hay 50 pesos de diferencia entre 5,050, el precio pactado, y el precio de mercado, que es 5,100, por $1,000,000, 50 pesos por $1,000,000. El que vendió le va a pagar al que compró los 50 millones de pesos de diferencia. Y no se mueven los dólares, no se mueven los nominales del equivalente al $1,000,000 a 5,050. Eso solo pasaría si fuera delivery. ¿Ok? Supongamos que en diciembre 15 el dólar está a 4,950 y yo compré dólares a 5,050, hay 100 pesos de diferencia, ¿sí? Entre el valor pactado y el valor de mercado. Esos 100 pesos por el monto nominal de $1,000,000, pues me toca pagar 100 millones de pesos para liquidar la operación. O sea, en una operación non-delivery forward o una operación de forward sin entrega, ¿sí? O non-delivery en general, porque esto también aplica para futuros, para opciones, etcétera. Pues simplemente se mueven, son los diferenciales. No es necesario que mueva el capital totalmente. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, ahí en el concepto de forward, pues explicamos que todos los derivados pueden ser delivery o non-delivery. ¿Ok? Y por eso la importancia de definir cómo vamos a liquidar el contrato en el futuro. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene la operación forward? Que son operaciones hechas a la medida, lo que cada una de las contrapartes necesita. El forward es un mercado muy cerrado en el sentido de que, como es bilateral, es decir, está el negocio entre A y B únicamente, entonces ese riesgo bilateral pues hace que yo tenga el riesgo de que mi contraparte no cumpla. Entonces, ¿qué debo hacer para solucionar eso? Debo tener unos contratos, en Colombia se llaman contratos marco de derivados, todas las entidades financieras tenemos que firmar con nuestros clientes, son contratos estándares a nivel nacional, porque todos los bancos nos pusimos de acuerdo en cuál es la redacción, ¿sí? Aprobado con la Super y con el Banco de la República. Entonces, pero se llaman contratos marco. Cuando vamos a mirar esto mismo a nivel internacional, se llaman contratos ISDA, ISDA, ¿ok? Que también son estándares a nivel global. Entonces, yo firmo un contrato con el Citi, otro ISDA, un contrato ISDA con el Citi, un contrato ISDA con el Chase Manhattan o con el HSBC o con el Banco Santander en España, etc. Entonces, es estándar. Cuando hacemos ese contrato en un mercado bilateral o en un mercado extrabursátil, necesitamos firmar ese contrato y fuera de eso, pues tener un cupo de crédito o una exposición crediticia, porque pues cuánto es lo que yo estoy dispuesto a perder con esta contraparte si no me cumple, ¿correcto? Entonces, los forward tienen esa característica, que son contratos hechos a la medida, son un mercado muy cerrado, solamente existe entre las entidades y sus clientes, las entidades financieras y sus clientes, o entre entidades financieras entre sí, y son negocios hechos a la medida. Como cada negocio es único, no existe un mercado secundario del forward. Es un negocio entre los dos y se liquida el día que se vence ese contrato. ¿Ok? Estos contratos se desarrollan en lo que se conocen como mercados OTC, o Over the Counter. ¿Correcto?
o contratos o mercados extrabursátiles. El otro producto que podemos tener son los futuros. Entonces, los futuros son como un primo hermano del forward, porque son lo mismo pero diferente. Entonces, conceptualmente es lo mismo en el sentido de que estamos comprando o fijando el precio desde ya y se está obligando el comprador y el vendedor para realizar el negocio en una fecha futura. ¿Qué diferencia hay? Que los futuros se realizan en una bolsa de futuros. En Colombia, los futuros se hacen o está autorizada la Bolsa de Valores de Colombia para negociar futuros. Estos contratos tienen la característica que son estándares, a diferencia del forward. Quiere decir que todos los términos y condiciones del negocio son preestablecidos desde el inicio, ¿sí? Y los define la Bolsa de Valores. Lo único que van a hacer el comprador y el vendedor es definir la cantidad de contratos que quieren negociar, el precio de esos contratos. Pero ya los dos, el comprador y el vendedor, saben que la fecha de vencimiento del contrato es estándar. Entonces, si yo hablo de un contrato sobre acciones, entonces yo sé que se vence el tercer viernes de cada mes o del mes de diciembre. Bueno, no de cada mes, sino que aquí en Colombia son trimestrales, solamente se vencen en marzo, junio, septiembre y diciembre. Ya sé. Si yo quiero uno para octubre o noviembre, no señor, ese contrato no lo ofrece la bolsa, no existe, entonces no se puede negociar. ¿Listo? Entonces, el comprador y el vendedor ya saben la fecha de vencimiento del contrato, la cantidad de activos que hay en el contrato. Entonces, por decir algo, el mercado de acciones tiene 1000 acciones cada contrato. El contrato de TES cada contrato vale 250 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, cada contrato tiene un valor nominal, que es estándar. Lo mismo las características del contrato. Por ejemplo, en acciones de Ecopetrol, son acciones de Ecopetrol que se van a entregar. La forma de entrega es delivery en los futuros de Ecopetrol. Mientras que si voy a hablar del subyacente del dólar, entonces estoy hablando del contrato sobre la TRM, se está negociando en la TRM, y la forma de entrega es non-delivery. O sea, nunca la bolsa va a entregar o recibir dólares por un contrato de peso dólar TRM, sino que lo va a liquidar financieramente. O sea, nunca se van a mover dólares, solo se liquida la utilidad o la pérdida. ¿Correcto? Algo bien importante para que cualquier persona pueda ir a estos mercados es que se exige una garantía. Y esa garantía, el participante se la va a entregar a su comisionista de bolsa y el comisionista de bolsa se la entrega a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. ¿Qué es la Cámara de Riesgo Central de Contraparte? Es una entidad que, independiente, pues, pero adscrita, o cuyos dueños son básicamente todo el sistema financiero, la bolsa, los comisionistas de bolsa, los bancos, y esta entidad lo que hace es volverse jurídicamente la contraparte de todos. O sea, cuando hace un negocio de futuros entre A y B, en una plataforma de negociación que tiene la bolsa, ¿sí? Que se llama Extreme, entonces negocian A y B. Una vez se hace el negocio, la cámara se pone en la mitad, de manera que el comprador A le cumple a la cámara y el vendedor B le cumple a la cámara, y así está asumiendo el riesgo de todo el mercado, se vuelve la parte compradora de todos y la parte vendedora de todos. Pero como él asume todo el riesgo, necesita unas garantías para respaldar las transacciones de sus contrapartes. Entonces, esto en la cámara de riesgo es algo muy importante para evitar que el mercado tenga un riesgo sistémico de que alguien le incumpla. Algo que, por ejemplo, ese riesgo sí puede ocurrir en los forward, porque si un cliente no le cumple al banco, pues el banco está asumiendo un riesgo de pérdida con sus clientes. ¿Ok? Y sí puede pasar. Mientras que en la cámara, como el caso de la quiebra interbolsa, muchas de las transacciones, algunas transacciones de derivados se canalizaron a través de la cámara de riesgo central, pues las contrapartes que negociábamos con Interbolsa antes de quebrarse, no perdimos porque nos respondió la cámara. Y la cámara tenía unas garantías, pues para no perder dinero, que le tenía cubriendo esas transacciones a Interbolsa. ¿Listo? Es a través de estas cámaras, por ejemplo, que se cumple el mercado accionario. El mercado de divisas de spot se cumple a través de la cámara de riesgo, y todos los derivados se cumplen a través, todos los derivados en Colombia se cumplen a través de esta figura. Ya estamos como dando el paso siguiente para que
el mercado se vuelva más global, entonces los derivados, sobre todo el tema de los swaps, ya existe la obligación legal de que se tenga que hacer a través de una cámara de riesgo central de contraparte internacional. Entonces, cuando yo haga derivados, para que me los puedan hacer, tienen que estar a través de una cámara de riesgo. Es algo muy importante que está en ese proceso de desarrollar digamos, los mercados financieros colombianos. Aquí hay un ejemplo de lo que sería un futuro de TRM y TRS estandarizado. Entonces, básicamente tenemos acá cómo se llama o cuál es el mnemotécnico de este producto, TRM, que se está negociando, el índice TRM, así como hay un futuro de Colcap, de la Bolsa de Valores, pues este es el de divisas. El monto es estándar en $50,000, se vencen, esto tiene unas letras que denotan cada vencimiento cada mes, y se vencen en principio los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o sea, el mes H, M, U y Z. Eso es un mnemotécnico que va representando cada contrato. Y existen 2 contratos mensuales siguientes al mes en que estoy. Entonces, como estamos en octubre, existe el contrato que se vence en noviembre, ya la letra es X, y el contrato que se vence en diciembre, Z. Entonces, cuando yo voy a hablar de un contrato de TRM, simplemente digo lo siguiente: voy a negociar el contrato de TRM que se vence en diciembre del 22. Entonces, el mnemotécnico es, o lo que voy a negociar se llama TRM Z22, que es el año, y una letra F. Entonces, el nombre de ese contrato es TRM Z22F. Entonces, ya la gente sabe de qué estamos hablando. ¿Y cuándo se vence ese contrato? Se vence el segundo miércoles del mes de diciembre. La fecha que caiga, creo que es el 14 de diciembre. Ese día es cuando se vence. O sea, a diferencia de los forward que yo pongo la fecha que quiera, no, los futuros son estándares. ¿Listo? Se negocia de 8 a 4 y media de la tarde, tiene una garantía del 7%, o sea, tengo que colocar, por ejemplo, un contrato de $50,000, yo tengo que respaldarlo colocando el equivalente en pesos de $50,000 por el 7% por la TRM, ¿correcto? Entonces, si hablo de $50,000 por 7%, entonces tengo que colocar $3,500. A 5,000 pesos, pues ahí nos dará la multiplicación que ahorita no tengo en la. ¿Listo? Entonces, estas son las características de un contrato estándar colombiano. Igual ocurre en cualquier bolsa del mundo en que negociemos cualquier cosa. ¿Ok? El cumplimiento es financiero, o sea, el cumplimiento es non-delivery. ¿Listo? Esta es básicamente la idea general de este contrato. Existen muchos otros contratos, como les digo, de Colcap, de acciones, de tasas de interés, de IBR, o sea, predecir la IBR. Había uno de inflación, pero casi no se negociaba porque era muy similar al de IBR. Ese lo cerraron, no. Y existen unos futuros se llaman de referencias específicas, que básicamente se está negociando a futuro deuda pública, TES que se vencen en el 24, en el 2050, etcétera. Esos futuros existen. Bueno, aquí están los nombres de los meses, que esto es estándar internacionalmente, ¿no? No fue que nos lo inventáramos nosotros, y la idea es no diferenciar y no confundir al participante, digamos al participante de estos mercados. Entonces tenemos que es un contrato de vencimiento diciembre, es Z. Vencimiento noviembre, X. Aquí está el mnemotécnico, este es del manual de capacitación de ellos, de la bolsa, TRM, mes M, o sea, estamos hablando de junio. En este momento era el 2015, pues ya no existen porque ya se murieron esos contratos. Hoy sería 2022. Y la letra F. ¿Ok? Lo mismo funciona con el petróleo. Entonces, contrato de petróleo, que no hay en Colombia, pero que existen las bolsas en Estados Unidos, CL1. Entonces, el contrato CL1 es el contrato de petróleo que se vence en el mes siguiente. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo del índice Colcap, que es muy interesante, que lo que estamos negociando es el valor del índice. O sea, estamos negociando un subyacente intangible. Intangible porque a diferencia del petróleo o del café, pues es tangible. Se puede entregar el bien. Aquí lo que se está negociando es el valor de un índice, de lo que va a valer ese índice en una fecha futura,
Y lo que va a hacer el comprador de ese índice es tratar de predecir y esperar que el índice esté por encima de cómo lo compró. Y el vendedor, que el índice esté por debajo de cómo lo vendió. Y simplemente este es un subyacente intangible que se llama el call cap. Entonces, el call cap es, aquí tenemos el nombre, se llama call. El mes H sería marzo, en este momento era el 2015, pues ya será 22. Y la letra F. ¿Ok? ¿Qué característica tiene de este intangible? Pues que se está hablando del valor del índice, 1.400 puntos. Pero como son puntos, ¿cómo lo vuelvo dinero? Lo multiplico cada punto por 25.000 pesos. Así funcionan los futuros de los índices accionarios en todo el mundo. Se toma el valor del índice por un valor que lo determina la bolsa. En Colombia es 25.000 pesos por nuestro índice. Y voy a tener el valor nominal del contrato. ¿Correcto? ¿Listo? Esto a manera de ejemplo, lástima que el tiempo no nos ayuda para hacer casos o ejemplos, lo podemos ver más gráficamente. Simplemente que sepamos que existen estos productos acá. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer operaciones apalancadas. Aquí había un ejemplo que les traía y es simplemente, y ya es una cosa mucho más especulativa. Aquí decía, mire, si yo tengo 200 millones de pesos y compro una acción que vale 23.800.000, pues me da para comprar apenas 8.403 acciones, que si multiplico 23.800 por 8.403 me da 199.991.000. Y pues si el precio sube un peso, me gano un peso. Si sube 100 pesos, me gano 100 pesos por cada acción, por las 8.000 acciones. E invertí 200 millones. ¿Qué ventaja tiene para los especuladores, sea el activo que sea el subyacente que sea, usar futuros? Mire, este es un ejemplo de especulación en futuro. Yo digo, venga, como yo lo que tengo es que colocar una garantía, en este contrato tengo que colocar el 12% de garantía y tengo 200 millones de pesos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comprar una cantidad X de contratos donde me exijan de garantía los 200 millones de pesos e invierto y desembolso en mi caja 200 millones de pesos. Si nos damos cuenta y yo comprara futuros, acciones de esta misma entidad, preferencial Bancolombia, a 23.828, donde cada contrato tiene 1.000 unidades, podría comprar 69 contratos, o sea, 69.000 acciones. 69.000 acciones, ¿sí? Por 23.828, eso equivale a 1.644 millones. Entonces, hice un negocio que vale 1.644 millones, pero apenas desembolsé los 200 millones. Ahí estoy apalancado. Entonces, como tengo tantas acciones, 69.000 acciones, pero apenas he desembolsado la garantía, ¿qué pasa si el precio de la acción sube? Pues voy a ganar sobre 69.000 acciones y no como acá, sobre 8.403 acciones. Pero si el precio se cae, voy a empezar a perder. Entonces, por eso el apalancamiento, si bien es una operación de mucho riesgo, por lo mismo puede ser muy rentable, pero mucho riesgo es decir que puedo perder. Esa no es la filosofía de la cobertura acá de lo que estamos hablando, pero es una posibilidad del uso de los futuros y por eso entran muchos participantes a tratar de ganar dinero en estos mercados y le dan liquidez, porque la persona que no quiere hacer especulación, sino que quiere hacer cobertura, va a encontrar contrapartes, va a encontrar quien le venda o quien le compre. ¿Correcto? ¿Quiénes son los que usan bastante los futuros de esto? Pues hoy en día los fondos de cesantía, los fondos de pensiones, ¿sí? Las fiduciarias que tienen portafolios en acciones y que creen que las acciones se van a caer de precio en un periodo de tiempo, salen y hacen futuros. ¿Listo? Y solucionan ahí su problema. Bueno. Saltemos ahora a otro producto. Vamos a hablar ahora de las opciones. Entonces, ¿qué vimos en forward y futuros? Rápidamente, pues simplemente son contratos donde las contrapartes se están obligando. O sea, el comprador se compromete a comprar y el vendedor se compromete a vender. Ambos están obligados. Entonces ustedes van a decir, pues cuando llega la operación al vencimiento, alguien será perdedor potencial y otro será ganador, porque hubo alguien que compró barato y otro que vendió caro, ¿correcto? ¿Sí? Entonces,
En esos casos, alguien queda casado con un precio. Qué bueno sería que yo tuviera un producto en el cual, si me conviene el precio el día que se vence ese producto, entonces simplemente no lo cumplo si no me conviene, y si me conviene lo cumplo. Esas son las opciones, esta es la lógica de las opciones, que es un mercado muy incipiente en Colombia, pero pues en los mercados internacionales pues ya está muy, muy desarrollado, pero aquí ahí vamos, ahí vamos. Este es un portafolio que manejo mucho y que por estos días la gente ha querido hacer muchas operaciones de opciones. Entonces vamos a definirlos aquí en este cuadro esquemáticamente. Entonces, primero, ¿qué es una opción? Un contrato de opciones es aquel contrato que le da al tenedor o al adquirente de la opción el derecho de comprar o el derecho de vender. Entonces yo digo, quiero comprar un derecho a comprar, quiero comprar un derecho a vender. Como yo tengo ese derecho, no estoy obligado, ¿cierto? Entonces puede que el día del vencimiento lo ejerza o no lo ejerza. ¿Por qué? Porque tengo el derecho, pero no la obligación. Pero como no hay nada gratis en la vida, el que compra esta opción, la call o la put, tiene que pagar una prima, ¿sí? Un porcentaje del valor del contrato para tener ese derecho. Entonces, ¿a quién se lo va a pagar? Al que vende el contrato. Entonces, quien vende el contrato o emite el contrato recibe la prima. ¿De quién? Del que compra el contrato, que quiere tener el derecho, pero no la obligación. ¿Correcto? Entonces, recapitulemos. En el forward y en el futuro no se paga nada, pero ambos se obligan. Aquí solo una contraparte se obliga. El que emite la opción tiene la obligación. Y el que adquiere la opción tiene el derecho. Esto se asemeja, no es igual, ojo, no es igual, pero se asemeja a los contratos de seguros. Entonces, cuando yo compro un seguro del carro, entonces pago una prima y si ocurre el evento, voy a la aseguradora y la aseguradora me tiene que cumplir. Pero yo soy el que evalúo si vale la pena cobrar el seguro o no. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. Muy similar. Pero no es un seguro. Las opciones son contratos financieros. Entonces, veamos la primera. Las opciones que más se usan son opciones call y opciones put. Las opciones call le dan a su tenedor, al que adquiere la opción, el derecho, pero no la obligación de comprar. ¿Correcto? A cambio del pago de una prima. Entonces, el que vende la put tiene la potencial obligación de vender el subyacente aquí al comprador de la call. Entonces, ¿por qué dice que el potencial obligación? Porque él no decide. El vendedor de la call no decide, sino quien decide si se cumple o no el negocio será el comprador de la call. ¿Ok? Hagámoslo con un ejemplo. Si compramos un derecho de comprar dólares en diciembre a 5,000 pesos, compramos una call a 5,000 pesos y pagamos 100 pesos desde el principio como un seguro, entonces tenemos el derecho de comprar dólares a 5,000 pesos cada dólar. Alguien tiene la obligación de vendérmelos a 5,000 pesos. ¿Quién es ese alguien? El que cobró la prima y recibió los 100 pesos. ¿Cuál es mi expectativa? Mi expectativa es que si el dólar está por encima de 5,000 pesos, lo voy a obligar a que me los venda a 5,000 pesos. Si está a 5,100, él me va a tener que vender a 5,000. Pero si pasa algo, ojalá así sea, el dólar se caiga a 4,800 a fin de año, entonces tenemos un derecho de comprar a 5,000, algo que en el mercado vale 4,800, pues no lo ejerzo. Digo, gracias, no lo ejerzo, quédese con sus 100 pesos y no lo ejerzo. Mi única pérdida será los 100 pesos como comprador de la call. Y este señor, pues su utilidad máxima será ganarse la prima que le pagué por no ejercerle la opción call. Pero si yo le ejerzo la opción call, supongamos, Dios quiera que no sea así, que el dólar esté a 5,200 en diciembre, entonces el comprador de la call va a comprar a 5,000 porque le van a cumplir. Y el vendedor le va a tocar vender a 5,000 algo que en el mercado vale 5,200. Entonces él está perdiendo contra el mercado. Entonces, esta es una call. La put es un derecho no a comprar, es un derecho a vender. Entonces, yo tengo el derecho de vender a 5,000.
y pagué 100 pesos en diciembre. Entonces, si en diciembre el dólar está a 5.200, pues no ejerzo ese derecho. Tengo un derecho a vender a 5.000, algo que en el mercado está a 5.200, no lo ejerzo. Simplemente perdí el valor de la prima, perdí el valor de mi seguro. Pero si ese día el mercado está a 4.800, voy a ejercer la opción put y lo obligo a que yo puedo vender a 5.000, luego mi contraparte, aquí el señor que me vendió el put, pues le toca comprar a 5.000 algo que en el mercado vale 4.800. Entonces esa persona va a comprar, le toca comprar caro porque él se comprometió, para eso recibió la prima. Entonces, estas son las 4 operaciones básicas de las opciones: comprar una call, comprar una put, vender una call y vender una put. El que vende la put está obligado a comprar y el que compra la put tiene el derecho de vender. Si miro esto mismo que estoy diciendo acá gráficamente, aquí tengo nuevamente mi línea de P&G, aquí el precio del subyacente. Si el precio del subyacente sube, yo voy a ejercer la opción y entre más sube, más voy a ganar porque yo puedo comprar aquí donde estoy señalándolo cuando el mercado está más caro. Pero si el mercado cae, pues no ejerzo la opción y lo único que voy a perder es este valor fijo, que es el valor de la prima que pagué. Entonces esta es la gráfica del que compra la call. Esta es la gráfica del que vende la call. El que vende la call, su única situación es, lo máximo que va a ganar es el valor de la prima, pero si el mercado se sube, le toca vender acá, vender en este punto y va a perder todo este espacio. ¿Ok? Lo único que le va a compensar es la prima que recibió. Caso contrario, la put, miren, la put, si el mercado sube, no ejerzo la put y perdí la prima, pero si el mercado cae, voy a poder vender en este precio algo que está mucho más barato, entonces voy a ganar este diferencial. Y la persona que vendió la put está en una situación espejo, lo contrario, ¿correcto? Estamos en una situación espejo. Ahora, ¿qué ventaja tienen las opciones? Pues que tengo el que compra opciones sabe cuánto máximo va a perder. Si el mercado se devuelve, pierde la prima y no más. Porque de tal que quede comprado, el mercado se le devuelva, perdería mucho más. O sea, es que está largo. Entonces, la call es como si estuviera largo, la put es como si estuviera corto, pero con pérdidas limitadas al valor de la prima. No nos alcanza el tiempo, pero para dejar la inquietud con el tema de opciones, es que se puede hacer en las opciones, se pueden hacer estrategias de opciones. Entonces, no solo comprar una call o comprar una put, sino que puedo empezar a combinar estas cosas para obtener áreas de cobertura. Entonces existen estrategias donde yo compro una call a un precio, pero como tengo que pagar la prima, vendo otra call a otro precio. Entonces creo una estrategia que se llama un call spread. Y en fin, empiezo a revolver estas 4 alternativas que me empiezan a crear unas áreas de utilidad y de pérdida, que no necesariamente es casarme un solo precio como en un forward o en un futuro. Entonces, es bien interesante este mercado de opciones y hay detrás de ello toda una gama de conocimientos. Bueno, para terminar y corriendo un poco, vamos a hablar de otro producto, que es el mercado swaps. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, devolviéndome o recapitulando, el mercado forward y el mercado de futuros es usualmente utilizado para negocios de cobertura de plazos cortos, hablemos de hasta un año generalmente. Si bien no existe una, digamos, una obligación de usar un precio, entonces, o un plazo, no existe ninguna norma que me diga, oiga, el forward puede ir hasta un año. No, la práctica se ha hecho que los forwards sean utilizados, por ejemplo, para pagar obligaciones hasta 3 meses, un mes, lo que más se usa, 6 meses, ¿sí? Lo usan usualmente hasta un año. Con los futuros, como vieron los plazos, ahí en el ejemplo que usamos del Colcap y del TRM, son hasta un año. 4 contratos hasta que se venzan hasta un año. ¿Sí? Las opciones, pues tienen la gran ventaja de que ya sé cuánto voy a perder,
puedo tener si el mercado se va en contra, pues ya sé cuánto pierdo, que es el valor de la prima, pero pues aquí no nos da el tiempo, pero las primas usualmente son muy costosas. Si yo quisiera negociar una opción no sé, de dólar para diciembre, en promedio vale 100 pesos. O sea, usted ya arranca perdiendo 100 pesos. Es decir, si ejerce la opción, ya compró al precio de ejercicio, que se llama strike, más 100 pesos. Entonces, el punto de equilibrio es muy alto. Entonces, la gran desventaja de las opciones es que es muy cara. Entonces, pues como es tan costosa, no voy a hacer opciones a más de un año. De hecho, en Colombia, la mayoría de transacciones son a 3 meses, a 6 meses, por el costo de las primas. Entonces, tengo un problema. Y es que, ¿qué pasa si yo quiero cubrir flujos a muy largo plazo? Por ejemplo, ¿cuáles? Si yo quiero cubrir un bono que se paga a 20 años. O donde más se está usando hoy en día los swaps. Si quiero cubrir una deuda para construir una carretera o una hidroeléctrica que se va construyéndose 10 años y que va a tener ingresos por otros 20 años, entonces yo tengo incertidumbre de los flujos futuros por 30 años o por 20 años. ¿Sí? El metro de Bogotá, por ejemplo. Entonces, para eso es que existen estas transacciones que se llaman swaps. Ahora, ¿qué es swaps? Los swaps, básicamente, o su definición es una permuta financiera. El swap es una permuta financiera. Es donde yo cambio algo por algo. ¿Correcto? Entonces, una permuta financiera lo que está haciendo es intercambiando flujos de dinero en el tiempo, flujos de caja en el futuro. Para decirlo en términos más sencillos, con un ejemplo, y es donde más se usa, de una vez aprovecho y explico los tipos de swaps que hay. Entonces, cuando yo hago un negocio swaps, lo que estoy es intercambiando algo por algo. ¿A quién le puede interesar hacer un swap? ¿O por qué me interesa hacer un swap? Pues me puede interesar es porque si yo tengo unos ingresos en pesos y tengo una deuda en dólares a 5 años, pues el riesgo es que el dólar fluctúe en estos próximos 5 años y no sepa la cuota mensual cuál va a ser en pesos, cuando mis ingresos son en pesos. Entonces me da susto de que eso ocurra. Pero si tengo un inversionista que está en una situación contraria, vino a Colombia, ¿sí? Tiene flujos en pesos, ¿sí? Perdón, tiene deudas en pesos, por ejemplo, tiene que pagar una obligación, él estaría en una posición contraria, ¿sí? Entonces, si está ese inversionista extranjero frente a una persona como yo, que puede tener flujos en pesos, entonces podemos tener necesidades encontradas, pues lo mejor es intercambiar los flujos. Yo voy a pagar su deuda en pesos, por ejemplo, y esa persona va a pagar mi deuda en dólares. ¿Ok? Entonces es una oportunidad para que intercambiemos y tengamos una manera de cubrirnos en unos flujos que son de muy largo plazo. ¿Ok? Por aquí Johan me dice, hace una pregunta, voy a aprovechar, la contesto. Dice que con los 4 tipos de productos y con base en la situación que se prevé con el dólar, ¿cuál es la que más recomienda? Bueno, pues básicamente yo diría que va a depender de las necesidades o las que yo tenga. Si la hago por cobertura, una operación de corto plazo, pues puedo hacer un forward o un futuro. Como digo, el forward es porque puedo acceder a un banco donde no me piden garantías, pero en un futuro, si no tengo líneas de crédito, me toca ir a poner una garantía. Eso es muy, muy indiferente. Cuando voy a hacer coberturas de muy corto plazo y tengo más o menos certeza de que va a pasar en un periodo donde hay baja volatilidad. Cuando hay mucha volatilidad, lo más recomendado es hacer opciones. Si bien son costosas, toca hacer las famosas estrategias de opciones. En periodos cortos, la gente lo que hace son opciones. O sea, ustedes no se imaginan antes de elecciones cómo la gente negoció opciones, porque no sabía quién iba a ganar. ¿Sí? Entonces, y el dólar empezó a subir y bajar, entonces se hacen opciones. Cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay mucha volatilidad, la gente usa opciones. Y cuando usa los swaps se usan sobre todo cuando son operaciones de muy largo plazo, o está diseñado principalmente para operaciones de largo plazo, porque es la manera más barata de cubrirme.
y porque es casi que el único producto que lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, el swap es una permuta financiera. Usted paga mi deuda y yo pago su deuda. Intercambiamos flujos. ¿Correcto? Miremos cuáles son los dos grandes tipos de swaps. Los dos grandes tipos de swaps son los swaps que se le conoce como IRS o Interest Rate Swap y los Cross Currency Swap. Cuando voy a utilizar, y sí que se están utilizando los IRS, es cuando yo cambio, por ejemplo, obligaciones o flujos de bonos, por ejemplo, en diferentes monedas. Perdón, en la misma moneda, pero en diferente índice. Estaba pensando en el siguiente. Entonces, un IRS es cuando intercambio flujos en el futuro de capital e intereses en la misma moneda. ¿Sí? Para ponerlo en ejemplos sencillos y que hoy en día, de verdad, algunos clientes nuestros evitaron grandes pérdidas porque tenían deudas a largo plazo a tasa variable. Entonces, tenían deudas a la IBR o tenían deudas a, más que todo IBR, nosotros no estamos haciendo en DTF, en IBR. Entonces, en IBR, ¿qué pasa? Pues la IBR está asociada a la inflación y la tasa de intervención del República. Sí, hay una, básicamente lo que está buscando es eso. Entonces, estos señores tenían deudas donde tenían que pagar intereses del IBR más algo, en pesos. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, uy, puede que la tasa de interés suba en los próximos 5 años. Entonces, lo que hicieron fue, con el banco le hizo un swap donde el banco les cambió su deuda de tasa flotante, IBR, a tasa fija. Entonces, ellos quedaron pagando una tasa de interés fija, en la cual, para bien de ellos, la tasa variable subió y entonces ellos se quedaron pagando una tasa fija. Entonces, ese es un swap IRS, donde intercambio tasa fija por tasa flotante. O podría hacer otro tipo de swap que se llama el basis swap, que intercambio flotante por flotante, pero eso ya es un poquito más complejo. Y el otro tipo de cross currency, básicamente el otro tipo de swaps, que es como el más complejo, que es con el que se cubre los grandes proyectos de inversión en Colombia, donde el que tiene la concesión va y se endeuda en millones de dólares en el exterior a 10 años, entonces va a tener que pagar la tasa SORF en dólares y viene a invertir aquí a Colombia a hacer una hidroeléctrica o a hacer una carretera donde va a tener ingresos en pesos indexados a la inflación. Entonces lo que hacen es cambiar flujos en diferentes monedas con diferentes índices. Profesor Luis, discúlpeme qué pena interrumpirlo así como tan abruptamente. Lo que pasa es que hay una pregunta que reiteradamente nos están haciendo nuestros estudiantes y es relacionada con el tema, con la explicación que usted hizo sobre las diferentes posiciones, corta y larga, y sobre los activos sobre los cuales, digamos, genera un mayor riesgo el tema de tener deuda. Entonces me están preguntando si en este momento, dada la situación en la que estamos viviendo, existe un mayor riesgo al adquirir una deuda en pesos o en VRs. Pues que en ese caso concreto, una deuda en VRs, pues básicamente los que tienen deuda hipotecaria, pues la inflación está subiendo, pues van a pagar más intereses. Entonces, lo más recomendable ahora es, si van a tomar la deuda hasta ahora, tomar la tasa fija. Lo que pasa es que va a ser una tasa fija alta. Entonces, y ahí es donde está como el uso de estas herramientas. Entonces, como en los próximos pagos va a ser la tasa va a subir, la inflación va a subir, la VR va a subir, voy a pagar más intereses. ¿Qué hago? Digo, no, présteme a tasa fija. Gracias, présteme a tasa fija. ¿Qué va a ocurrir? El día, por allá en un año más o menos, que la tasa de interés empiece a bajar, entonces puedo hacer un swap o una permuta donde yo diga, ya no quiero tener tasa fija, sino que voy a tener tasa variable. Entonces, cuando las tasas de interés empiecen a bajar por allá en un año, entonces voy a empezar a pagar menos intereses. Esa es una de las grandes flexibilidades o importancia de los swaps. Yo me puedo pasar de tasa fija a tasa flotante y viceversa. Porque no existen, lastimosamente, opciones de tasas de interés en Colombia. Y la otra manera de cubrirse es a través de futuros de IBR.
porque no existen futuros de VR, existen futuros de IBR, pero están correlacionados. Pero también es muy costoso. Entonces lo mejor es hacer swaps. Ahorita tomar tasa fija, luego pasar a una tasa variable. ¿Correcto? No sé si con eso la pregunta. Información. Vamos a proceder con su permiso, profesor Luis, a un par de preguntas más de los estudiantes, porque estamos un poquito cortos de tiempo. En la agenda. Sí, qué pena interrumpirlo de esa manera tan abrupta, pero entonces, profesor Diego, le cedo la palabra para que tenga la amabilidad y nos comparta las preguntas de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, ¿ya me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, dos preguntas muy puntuales. ¿Cuál es el derivado más usado por las empresas en Colombia? Básicamente el más usado es las empresas para cobertura usan forward. ¿Sí? El más usado son los forward porque no requiere poner plata al inicio. Pero los especuladores lo que más usan es futuros, porque pueden salirse de la posición cuando quieran. O sea, yo compro un futuro hoy, dólares hoy y quiero venderlo mañana o en media hora, lo puedo revender. Entonces, si soy especulador, futuros. Si soy una persona que quiere hacer cobertura, lo más recomendable o lo más usado son forward. Sin embargo, está usándose mucho las opciones, están empezando a usarse, pero me falta mucho por crecer. Claro. ¿Cómo ha impactado las criptomonedas al mercado de derivados? En Colombia, como no es, llamémoslo así, no es legal, o a través de los canales legales, el uso de las criptomonedas, o sea, ningún banco en principio le hace criptomonedas, no le impacta. Pero en los mercados internacionales, las criptomonedas generaron alta volatilidad. Es una operación súper especulativa. A nosotros no nos afecta, pero como es tan especulativa, ya se empezaron a hacer derivados sobre criptomonedas y eso reguló un poquito el mercado. Sin embargo, apenas es un mercado creciente y naciente, no tiene mucho desarrollo. Y en Colombia no nos pega, realmente por ahora. Y última pregunta, doctor. ¿Cómo una microempresa puede acceder al mercado de derivados? ¿Puedo como persona natural acceder a este mercado? Entonces, los bancos, de hecho, la vivienda, nosotros, Banco Bogotá, Bancolombia, que son bancos muy grandes, tienen líneas especiales para atender a las pequeñas empresas y afortunadamente las están usando bastante. Los forward, básicamente los forward. Y como digo, este último año ha habido una disparada de precios del uso de las opciones por la volatilidad. Pero pueden acceder a través de su banco, haciendo una cuenta de margen. Las personas naturales, usualmente los bancos no le hacen operaciones de cobertura porque son para especular. Eso lo pueden hacer en la operación especulativa, la pueden hacer a través de futuros. La gente que vive de eso, un poquito estresada, quedan más calvos que yo, pero estas personas se dedican y viven de las operaciones de derivados, sobre todo en TRMs y en IBRs, es donde más están especulando en la bolsa. Van a cualquier puesto de bolsa y que les ofrezca el uso de los derivados. ¿Ok?